Che, ¿y cómo cuesta, Edu, arrancar la semana? Viste que todos los comienzos de semana, después como que metés segunda, martes, miércoles, y el viernes ya medio que te entras a relajar, y también lo vemos así acá en el canal, ¿no? Bueno, el viernes pasado estuvo Nelson en esta forma de trabajar nueva que tenemos acá en La Otra Mirada, de esta conducción compartida con Nelson, la verdad que lo hace muy bien, y muchos mensajes, che, me querían jubilar algunos. Me decía, che, Nelson lo hace mejor que vos. Bueno, bienvenido sea. Entonces, la verdad que Nelson es un tipo muy responsable y lo hace con mucho cariño y eso se siente del otro lado. Así que buenísimo. Gracias, Nelson. Y bueno, bienvenido también al equipo de La Otra Mirada en esto que va a ser lo que vamos a forjar a futuro con todo el equipo de Litoral Televisión también, que son maravillosos, realmente. Dicho esto, ¿cómo te va, Emiliano? Buenos días. Hola, ¿cómo andás, Dani? Muy bien, buenas tardes. ¿Tuviste oportunidad de verlo a Nelson? Lo vi el viernes en el programa, así un ratito con la familia. ¿Viste que está más suelto? Está como más... Se está haciendo carne ahora con La Otra Mirada. Me parece que ahora se sabe que Daniel Bailat va a estar más tiempo en otros menesteres. Así es. ¿Entonces se quiere hacer cargo? Lo que decíamos con él es que es un poco un crecimiento, lo hablábamos con el equipo, es un crecimiento como programa también, porque ya son dos personas, más cabezas pensando en la producción, posibilidades de sustitución. A veces, me recuerdo el año pasado cuando me hice las endoscopías y colonoscopía, que salía a las 12 de la clínica y a la 1 estaba haciendo el programa acá, una locura realmente. Claro, sí. Pero yo creo que ese tipo de cosas hoy con Nelson se pueden programar mejor y todos vamos a estar mucho mejor. Y el equipo también que lo quiere mucho a Nelson. Pero bien contentos. ¿Sí? Y sí, ahora con una doble función es un tema necesario. Ya poquito, en diciembre. 10 días quedan, un mes. Porque hoy es 10, ¿no? Sí, hoy es 10. El 10 de diciembre. Así que despacito empalpándonos. ¿Te imaginabas? No. Estoy haciendo la nota yo, ahora parece, pero bueno, no. ¿Te imaginabas? No, hasta que no caes, no te puedes imaginar, hasta que no te cae el baldazo al otro día, el día después, ahí empezás a pensar y cuando la gente te empieza a hablar, inclusive hay gente que ya en el supermercado, en la estación de servicio, te dicen, tengo que tal barrio, tengo que tal cosa, ocúpese de tal otra, ya la gente te ve como en función, aunque uno no está todavía, pero ya la gente te empieza a tirar temas. De hecho, el otro día estuve con un agrimensor, me dice, para lo que necesites, contá conmigo, lo cual es bueno también cuando la gente te ofrece, porque yo, imagina, ¿qué puedo saber yo de mensuras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero está en el tema de los loteos, de la propiedad horizontal, el código de ordenamiento urbano, que siempre está en constante evolución y es muy dinámico, entonces por ahí con un agrimensor se ofrezca, ad honorem, está bueno, también le agradezco a mi amigo Luis Recalde. Qué bien. Contame de vos, estuviste en Buenos Aires en el Congreso de la Nación, allá... Sí, en realidad estuve en el Congreso, pero antes el motivo por el cual viajo a Buenos Aires es porque fui invitado por la senadora Silvia Elías de Pérez, senadora nacional por Tucumán, mandato cumplido, bien, que actualmente es legisladora en la provincia de Tucumán. Ella me invita a Buenos Aires para el avant-premier, o sea, para el estreno de un documental muy emotivo que a nosotros los Provida, los Celeste, nos toca de cerca, se llama La Ola Celeste. Fue un documental que tiene una recopilación de entrevistas, de los mejores momentos, de las demostraciones de la militancia celeste durante el 2018 y también durante el 2020, aunque el resultado no fue el esperado. ¿Vos hablas por la ley del Claro, aborto? por la ley del aborto que saca Alberto Fernández en medio de la pandemia, en sesiones extraordinarias, con el país, la verdad, viviendo uno de los momentos más feos que yo recuerde, no solo por la crisis, digamos, económica, sino en el medio de un montón de gente que fallecía, que nadie sabía qué iba a pasar. No tuvo mejor idea que sacar la ley del aborto un 29 de diciembre. Una locura. Sí. Uno lo ve en retrospectiva y una locura. Y bueno, resulta ser que una productora que ha hecho también un documental muy interesante sobre la gesta de Malvinas, 1982, La Gesta se llama, que se llama Faro Films, junto con la Fundación Faro, que es la fundación de Agustín Laje, un intelectual cercano al presidente. Organizaron esta van premier, fuimos a ver la película, reitero, invitado por Silvia Elías, que para mí fue una de las principales figuras y de las figuras que a uno lo motivan a estar en política, de haber ingresado y de seguir estando en política.
De hecho, el día de hoy con su equipo de trabajo en la legislatura tucumana intercambiamos proyectos. Ah, mira vos. Claro, porque hay problemáticas que son comunes en todas las provincias, ¿no? En temas que son de interés para ambas legislaturas. Así que fui ahí el día miércoles, después cenamos un rato con Silvia y el día jueves tuve la visita en el Congreso de la Nación. Bien. Ahí el día miércoles ya había varios diputados nacionales en la Van Premier. Bien. También estaba la vicejefa de gobierno porteño, Clara Mucio, el secretario de Cultura de la Nación. Entonces fue una ocasión para reencontrarnos con muchos y empezar también a hablar un poco de lo que se viene en esta Argentina, y de allí fue que me invitan al día siguiente al Congreso de la Nación. Perfecto. Se viene el fin de año. Sí. ¿Sí? Queda muy poquito. ¿Hasta cuándo sesiona el Congreso Provincial? ¿Y qué queda pendiente? Porque fue un año muy loco en términos legislativos, con una reforma constitucional en el medio, pero también con leyes muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, ahora con la crisis que estamos viviendo de inseguridad y cosas así. O sea, han salido leyes importantes, el balance es bueno, quizás lo haremos más avanzado diciembre contigo, pero ¿qué queda ahora como bajo la gatera, que vos digas bajo la manga, que se pueda sacar acá a fin de año respecto de temas importantes? Dos cosas fundamentales que tienen que salir sí o sí, como todos los años. El primero es el presupuesto. Bien. Presupuesto de ingresos y gastos del año 2026 y la ley tributaria. Bien. La ley tributaria es cuánto se actualizan los impuestos, los mínimos imponibles, si hay cambio o no de alícuota, cuánto más va a pagar de impuesto inmobiliario usted en su casa, ese tipo de cosas. Esas dos leyes que yo siempre digo, el presupuesto es como la ley madre. Bien. Si vos querés ver cuáles son las prioridades o a dónde apunta un gobierno, tenés que ver el presupuesto. Entonces, ten en cuenta que nosotros con la nueva Constitución tenemos sesiones ordinarias hasta el 30 de noviembre. ¿Eso ya corre? Eso ya corre. Antes eran hasta el 31 de octubre que se prorrogaban hasta el 30. Ahora es ya automáticamente por default hasta el 30 de noviembre. Y luego vamos a tener, si estas leyes no son aprobadas y alguna más que mande el Ejecutivo, sesiones extraordinarias en el mes de diciembre. Yo ya estuve viendo el presupuesto. ¿Ah, ya lo enviaron? Sí, ya lo enviaron. Por disposición constitucional también tienen tiempo hasta el 31 de octubre, entonces el 31 ingresó en la legislatura, estuvimos viendo el presupuesto, lo estamos analizando todavía en equipo, y falta ver la ley tributaria que va a ingresar por el Senado, todavía no la mandaron. Bien, esa es la que me interesa, más allá de que también la otra es interesante, ¿no? Porque hay donde las partidas varían, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de todas las áreas de los ministerios en realidad, que años anteriores tuvieron un pequeño recorte, o sea, le sacaron unos puntitos, por ejemplo, a educación, a salud, lo cual es lamentable, ¿no? Pero la tributaria, porque algo que caracterizó, por lo menos lo dejó mal parado a Puyaro en estos últimos tiempos, es que fue un gran subidor de impuestos. No sé si está bien dicha la palabra, pero para que se grafique mejor, subió todo lo que podía, estaba a su alcance. Hizo el Estado más gordo y se le hizo más difícil al contribuyente. Siendo justo, no subió todos, pero sí subió muchas alícuotas de ingresos brutos, fundamentalmente en distintas actividades. Bien. Nosotros casualmente, no casualmente, sino causalmente, creemos que ingresos brutos es uno de los impuestos más distorsivos. ¿Por qué? Porque grava facturación, pero no grava margen de ganancias. Con lo cual, siempre doy este ejemplo, uno puede facturar 100, pero de esos 100 gana 10 y le suben la alícuota sobre la facturación. Ahora otro puede estar facturando 50, pero de esos 50 se queda con 20 y tiene un margen de maniobra mayor, de ganancia mayor, y sin embargo está pagando menos impuestos de ingresos brutos, ¿se entiende? Bien. Entonces para nosotros ese es el impuesto más distorsivo, y además de ser un impuesto distorsivo, es un impuesto que siempre termina pagando el consumidor o el usuario. Bien. Porque cuando uno va luego a, por ejemplo, el resumen de tu tarjeta de crédito, vos ves la comisión del banco, etcétera, etcétera, impuestos, ese impuesto que graban al banco, porque se mintió mucho diciendo que lo que se busca es gravar la renta financiera, la finanza, la actividad bancaria, como si además fuese algo malo, cosa que no lo es. Digo, no existe una sociedad que progrese si no tiene crédito, punto número 1. Pero punto número 2,
Es mentira que eso lo va a pagar el banco. No lo va a costear al banco eso, nunca. Nunca. El banco no va a perder, lo va a terminar pagando el usuario. Bien. Entonces, en las tributarias que hemos visto del año pasado, fundamentalmente la del año pasado y la anterior, hemos visto que se aumentan ya, no el número, porque en un país con inflación obviamente el número va a crecer, sino el porcentaje de lo que vos estás pagando. Bien. ¿Tá? Entonces, hay que ver si acá se van a volver a tocar porcentajes o no, y luego hay que ver en cuánto se incrementa el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Bien, ¿por qué la patente es tan cara en Santa Fe? Que la gente va a patentar los autos a Chaco, a Corrientes, los camiones, las camionetas, los vehículos de alta gama. No tiene una explicación lógica, a mi juicio, de por qué. La patente se coparticipa y yo creo que lo que no ven es que en la medida en que uno sigue subiendo indefinidamente impuestos, lo único que logra es tener mayor evasión o imposibilidad de pago. Porque la gente, cuando no puede pagar porque no le da el bolsillo, lo primero que deja de pagar son los impuestos. Claro. Entonces, yo creo que hay una falta o un error de concepción, de enfoque, de decir, subo impuestos para recaudar más, cuando en realidad la ciencia, la económica, te dice que los impuestos se pueden subir hasta cierto lugar. Después hay como una especie de punto de equilibrio, ¿viste? Cuando se dice, ¿cuál es el precio de un producto? Bueno, el equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, acá en el tema impositivo también hay un equilibrio entre decir, subo impuestos, pero no voy a seguir recaudando más porque la gente lo deja de pagar. Y pasa lo que nos pasa acá, se patenta en otro lado, en otra jurisdicción. Con lo cual el Estado, en definitiva, el Estado santafesino, termina perdiendo de recaudar. ¿Por qué? Por una voracidad fiscal desmesurada. Se vienen reformas a nivel nacional, ya está cantado en todos los diarios, programas de televisión, de radio, se habla post-elección, este triunfo que tuvo Milei a nivel nacional, y ya presentaron el tema. Es más, lo quieren tratar en el verano, en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ves el tema de las reformas y en qué posición nos deja a los santafesinos respecto de eso, de poder estar en esa mesa de discusión y poder aportar desde la mirada de la provincia? Bueno, yo creo que se tienen que dar dos reformas de la mano. Mucho se está hablando de la reforma laboral, pero poco se está hablando de la reforma tributaria. Bien. Yo creo que es un tema en el que no hay que apresurarse. Yo comparto el objetivo del gobierno nacional de que hay que modificar la legislación para dos cuestiones. Primero, generar nuevo empleo. Y segundo, o de forma concomitante, que ese empleo sea registrado. Bien. Hoy tenemos un 40% más o menos de empleo en negro, lo cual tiene condiciones nefastas para el sistema tributario, para el trabajador que no tiene cobertura y también para el sistema previsional, porque no hay aportes al sistema previsional. Entonces, esto no se soluciona la falta de trabajo o la falta de creación de empleo privado solamente con una reforma laboral. También tiene que haber una reforma tributaria. El 931, Dani, vos lo conocés. Sí. Sí lo he pagado. ¿Cuánto te encarece el costo del trabajador? Claro. Algunos te dicen... Que aparte vos no alcanzaste a ingresarlo, que lo primero que tenés que hacer es el 931. Bueno, algunos te dicen entre un 50 y un 110% te encarece un trabajador. La cuestión tributaria en la provincia, en la nación, teniendo en cuenta no solamente lo que es impuestos en sí, sino también lo que son aportes sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer una reforma. Yo veo con buenos ojos que se esté charlando de hacer una reforma laboral, pero tiene que ir acompañada también de una reforma impositiva. Y esa reforma impositiva la tenemos que acompañar en las provincias. Por eso también es que fui a hablar en el Congreso de la Nación. O sea, parte de eso fue la charla de los temas que estuvimos tratando. Cómo después Santa Fe eventualmente adhiere a los nuevos regímenes y cómo también modifica Santa Fe su estructura impositiva. ¿Hay que modificarla? Sí, absolutamente. Absolutamente. Hay que crear un régimen unificado, un sistema más simple, no con cantidad de normas desperdigadas por todos lados que muchas veces se superponen una con otra, lo cual a veces genera situaciones de inconstitucionalidad porque hay doble o triple imposición de un gravamen. Entonces hay que simplificarlo y en general hay que disminuir la carga y hay que eliminar o
cuanto menos reducir las alícuotas de los impuestos que son distorsivos, que son los impuestos como ingresos brutos. Muchas cosas tendría para preguntarte, se nos va el tiempo, pero ¿cómo ves que Puyaro hace 2 años atrás sacaba 1 millón de votos y ahora en esta elección saca 300 y pico mil votos? ¿Qué le facturó la sociedad a Puyaro? ¿Por qué le dio la espalda? A ver, creo que son elecciones distintas. En las elecciones provinciales la gente vota de una manera y en las elecciones nacionales la gente plebiscita, si se quiere, el rumbo del país. En ese contexto, generalmente las elecciones nacionales se terminan polarizando. Bien. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Miguel Lifchit en el 2017, en la cresta de la ola de su gobierno, fue con su candidato que era Luis Contigiani. Uno metió. Metió a un diputado. Que después aparte lo echaron del partido. ¿Por qué? Por votar a favor de la vida. ¿Te acordarás? Sí, sí. Bueno. 2021, misma situación. 2025, meten 2 diputados. Dicho esto, también es cierto que Miguel Lifchit no se había involucrado en la campaña de la forma en que se involucró Puyaro. Yo creo que de parte del gobierno provincial la gente le está pasando factura de 2 cosas. Primero, que piensan únicamente, o la mayor parte del tiempo, en su futuro político y no en el futuro político y no en el futuro de la provincia. Ellos están todo el tiempo de campaña. ¿Cuándo gobiernan? No sabe cuándo gobiernan. Y segundo, que creo que se apresuró en las reformas, se envalentonó demasiado con los votos que había sacado, hizo una reforma de la Corte, hizo una reforma de la Justicia, hizo una reforma previsional, hizo una reforma de la Constitución, y la gente no quiere que se la lleven puesto. Me parece que fue muy apresurado todo. Y eso, combinado con una elección que terminó polarizándose naturalmente entre si el rumbo del país es ir para adelante con la Libertad Avanza, aún con los errores que tiene la Libertad Avanza, o el riesgo de volver al kirchnerismo, bueno, ese escenario le hizo complicada la elección. Vos que estás ahí y que has sido crítico de la gestión de Puyaro junto con Amalia Granata y demás, de toda esta reforma, sobre todo la reforma previsional, sí, que claro, al tocarle el bolsillo a los docentes, a los policías, al personal de la salud, que ahora tenemos próximos invitados del personal de la salud del hospital. Interesante, perdón, te hago un paréntesis. Sí. 325 mil millones de pesos se espera que siga siendo el déficit de la caja jubilatoria según el presupuesto 2020 proyectado. Más allá del aporte solidario, porque estamos hablando de los jubilados que ya pagaron su jubilación, sí, y que aparte tienen que seguir pagando un aporte. Los que se están por jubilar, que por un lado pagan su jubilación a futuro y siguen pagando, o sea, pagan doble. Exacto. Tanto los jubilados como los activos, y corriéndole la fecha para jubilaciones, que muchos docentes están malísimos también, sí, y demás. Pero vos ves la necesidad de que Puyaro abra el juego, sí, y empiece a ser un gobernador más dialoguista, porque ellos venden el diálogo, pero a la posta hace lo que se le canta. Absolutamente. Absolutamente. Espero que escuche a los que queremos que al gobierno le vaya bien, que a la provincia le vaya bien. Yo me he cansado de acercar posiciones, posturas, cuestiones, soluciones o cosas que yo considero que son soluciones, quizás no las son, pero no hay manera. Fíjate, un tema que lo hemos planteado en tu programa también, todo lo que tenía que ver con ciberdelincuencia, obtención de evidencia digital, todo. Sí, sí. El ministro le bajó el pulgar al proyecto. Dice, no, porque esto nos limita mucho en la forma de investigar. Cuando en realidad esto es una solución, porque si uno no regula una situación, después los que se hacen un festín son los abogados defensores plantando exclusiones probatorias. Ese es uno de los ejemplos. Pero digo, uno esperaba o espera otro tipo de diálogo, pero de diálogo sincero, en serio, no solamente de juntarnos, de decirnos sí, qué bien lo que decís, que después no pase nada, sino que ojalá podamos tener algún tipo o algún grado de injerencia en las decisiones que se toman en el gobierno, pero porque creemos que algunas están equivocadas y nadie puede saber todo, y un pecado muy feo es la soberbia. ¿Hay posibilidades que de acá a fin de año vos presentes una ley importante y que vos digas, esta puede ser la ley Peralta? Yo voy a presentar en las próximas semanas la Ley de Educación General de la provincia. ¿Cómo? La Ley de Educación General de la provincia de Santa Fe. La que no tenemos, exactamente. Lo hemos trabajado mucho en el equipo con Silvina Vicentín, con otros especialistas,
en la parte pedagógica y vamos a presentar en las próximas semanas. La hemos puesto a consideración el borrador de todos. Hemos puesto a consideración de los sindicatos, a consideración de los papás, de las asociaciones civiles, ONGs, y a consideración también del episcopado. ¿Por qué? Porque el episcopado tiene más de 500 escuelas en la provincia. Vamos a esperar una devolución de todos ellos y los temas que creamos que pueden ser aportes válidos y que no vayan en contra de nuestras convicciones los vamos a incorporar. Pero creo que ese además es uno de los grandes debates que va a tener la legislatura el año que viene. Excelente. ¿Vos ves crees que puede haber una apertura que puede ser como un mojón en la relación de ustedes con el gobierno? Ojalá. Estamos para contribuir y eso es lo que a veces no entienden. O sea, esta ley no la estamos presentando para bien nuestro o para decir nos llevamos una ley. Estamos diciendo porque la provincia no tiene. Ojalá que abran el debate en esto, por lo menos. Gracias, Emiliano. Que tengas un buen fin de año. Gracias, Daniel. Gente, hacemos una pausita. Después de la pausa ya escucho vocecitas femeninas, porque vamos a hablar de la semana del prematuro. ¿Quién no tiene algún familiar o ha tenido? Yo recuerdo una prima que tiene mi edad, ya santafesina, que nació con 6 meses, pero con la gran ventaja que hace 50 y pico años atrás, su tío era pediatra. Y en ese momento no había la tecnología que hay ahora en las neonatologías, ni en las incubadoras, ni en todos los tratamientos que hay. Y él se la llevó, le armó en una habitación en su casa, este tío de ella, una incubadora, la tuvo él en su casa 3 meses el tío, ¿no? Y hoy esta chica ya es abuela, increíble, ¿no? Pero veo esas cositas, veo esas fotitos, veo esos videos de estas cositas, a veces de 1,3 kg, 1,4 kg, y como me decía la licenciada Rosana Bertone, no te imaginas lo que es verlos 10 años después cuando te vienen y te dan un abrazo en el hospital. Después de la pausa, la semana del prematuro, dale.